Buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidas, chicas de la Licenciatura de Ciencias de la Educación de nuestro Centro Universitario Haller Online. El día de hoy nos encontramos en este ejercicio práctico que la Licenciatura en Ciencias de la Educación, los docentes y el maestro Jorge Alberto Becerra hemos tenido bien organizar para cada cada una de ustedes, chicas, para este ejercicio práctico. El día de hoy, pues nos vamos a reunir, nos estamos reuniendo para este conversatorio, nuestro primer conversatorio, Educación Postpandemia. Y pues les quiero dar la bienvenida a cada una de ustedes, las chicas de octavo, que es Leini, Yasmín, Laura, de octavo cuatrimestre. También tenemos a las chicas de segundo cuatrimestre, a Fernanda, bienvenida Fernanda, bienvenida. Y también tenemos a Michelle de tercer cuatrimestre. Michelle, bienvenida, buenas tardes. Espero que todas estén muy bien. Vamos a comenzar con este ejercicio, este conversatorio. Ya les fueron enviadas las preguntas de este conversatorio. Son en total 4 preguntitas. Sin embargo, dentro de estas preguntas, pues vamos a ir dialogando. Vamos a tener un diálogo en este sentido. La primera pregunta, chicas, que no viene en las preguntas programadas, pero que les queremos lanzar. El título de nuestro conversatorio es Educación Postpandemia. Laura, por favor, coméntame, ¿tú consideras que actualmente ya podemos hablar de que ya finalizó la pandemia? ¿Que ya podemos hablar de una educación post-pandemia? ¿Cuál es tu punto de vista con respecto a esta situación, Laura? Pues no, claro que no, porque hay que analizar diferentes situaciones. Una, que aunque estemos, entre comillas, en semáforo verde, estamos viendo que hay tal vez o pueda haber un rebrote en cuestión de enfermarse, ¿no? Y pues eso que implica que aunque ahorita ya la mayoría de las escuelas ya están volviendo a la normalidad, digámoslo así, porque ya entraron todos los alumnos, pues no se puede llevar a cabo la misma educación porque siempre, hasta ahorita se tienen que seguir los mismos, se me fue la palabra, protocolos de seguridad, y hay que tener pues más control con los niños, porque si no se podía tener un control con la mitad del grupo o como iban intercalados los días, ahora con todos los niños es más complicado. Hay que tener pues un cronograma bien organizado. Yo siento que no, aún no. Ok, perfecto. Muchas gracias, Lau. Con respecto a esta misma pregunta, Fernanda, ya nos dice Laura que pues desde su punto de vista todavía no podemos hablar de una situación post-pandémica a pesar de estar todavía en semáforo verde. ¿Cuál es tu punto de vista, Fernanda, de esta situación? ¿Tú crees que ya podemos hablar de una educación post-pandemia? Comparto la idea con Laura, pues porque a pesar de como dice que ya se volvió todo a la normalidad, todavía hay muchísimos casos que aparentemente no nos lo dicen en las noticias como anteriormente. Entonces yo siento que esto todavía no ha terminado, aún sigue como pues evolucionando la enfermedad al final de cuentas y en cualquier momento todo puede volver a ser como antes. Exactamente, ¿no? Todavía consideramos y lo ponemos a debate esta parte también y de diálogo, el título, ¿no? Educación post-pandemia. Hacíamos la reflexión los docentes de Centro Universitario Haller que todavía no podemos hablar de una educación post-pandemia. Sin embargo, sí podemos hablar ya de un tratar o de una de visualizarnos cómo va a ser esta educación post pandemia. Ya lo estamos llevando a la práctica, es decir, ya en las escuelas, decía Laura, ya en un principio iban la mitad del grupo, la otra mitad. El día de hoy ya en la mayoría de las escuelas los alumnos o los grupos son completos.
Aún llevan el cubrebocas, aún llevan el uso de gel antibacterial. Se trata de llevar la sana distancia. Sin embargo, bueno, vemos la realidad de las escuelas mexicanas, ¿verdad? Que en algunas son más de 40 alumnos, o son 40, 35, en un espacio muy reducido, etcétera. No podemos como hacer ese análisis de las escuelas, de las instalaciones de las escuelas en México. Muy bien. Partiendo también de esta idea que todavía no podemos decir que es una educación post pandemia, porque todavía estamos como dentro de esta pandemia, a pesar de que el número de casos ha disminuido, queremos hacer un análisis de reflexión de cómo era la educación antes de la pandemia. Leini, ¿tú recuerdas cómo era la educación antes de la pandemia? ¿Cuáles eran las características más sobresalientes, tanto positivas como negativas, de la educación antes de la pandemia, Leini? Sí, profe, pues en nuestro sistema educativo, pues la mayoría de las clases eran presenciales, como de un 90%, 95% eran presenciales, y la verdad es que en lo que cabía del sistema educativo virtual, no teníamos y todavía no tenemos como tal los medios de aprendizaje para cada alumno. También la mayoría era pues tradicionalista como tal, entonces se implementaban metodologías en las que los alumnos aprendieran también autónomos, y era lo que es el profesor el que impartía todo y el alumno nada más el receptor que recibía toda la información. Así es, entonces estamos hablando de una educación tradicionalista, ¿no? Una educación donde los alumnos van de manera presencial, están en un salón de clases, están con un profesor. Pero, ¿qué me puedes decir? Muchas gracias, Leini. ¿Qué me puedes decir, Yasmín, con respecto al uso de las TICs, de las TACs, del uso de plataformas virtuales? ¿Ya se usaba este tipo de herramientas antes de la pandemia? No se tenía el uso correcto de estas aplicaciones. Incluso tenía lo que es el pizarrón virtual y los docentes no tenían esa pues actualización, esa habilidad de utilizarlo, y entonces pues era ignorado. Evitaban las tecnologías a toda costa, incluso un teléfono era muy prohibido dentro de un aula, y los profesores tenían miedo de utilizar las tecnologías. Todo era, como comentó mi compañera Leini, todo era tradicionalista, lo que es un cuaderno, pizarrón, y con eso, y los libros, claro. Ok, Yasmín, muchas gracias. Entonces, quiero entender que hasta ahorita Yasmín, Fernanda, Michelle, Leini, Laura están de acuerdo con lo que estábamos mencionando. Una educación antes de la pandemia, una educación tradicionalista, una educación donde los maestros no estaban preparados o no estábamos preparados para el uso de la tecnología, hablando de los medios digitales, una educación presencial. No nos imaginábamos una educación a distancia, salvo en algunas escuelas como somos nosotros, ¿no? Como el Centro Universitario de Haller, porque o alguna de ustedes inició su licenciatura a consecuencia de la pandemia. Leini dice que no, Yasmín tampoco, Laura tampoco, Michelle tampoco, ninguna. Es decir, ya se estaba proyectando la educación a distancia, sin embargo, no tenía un auge, ¿no? Todavía esta educación. A raíz de la pandemia surge y tiene un auge mayor el uso de la tecnología, el uso de estas herramientas digitales. Muy bien. ¿Quién me falta por participar? Michelle, la pregunta número 2 que nos dice, ¿consideras que nuestro sistema educativo estaba preparado para un cambio de esta magnitud? Pues no creo que realmente estuvieran preparados, porque, por ejemplo, había profesores que incluso en su casa no tenían Wi-Fi, y viceversa, también los alumnos que no contaban con una tablet,
ni con un teléfono para poder tomar las clases presencialmente. De hecho, escuché que daban como clases en cierto canal a cierta hora, pero pues no es lo mismo. No es lo mismo porque no estaba un profesor enfrente de ellos y tanto como los padres tampoco estaban preparados para este cambio, ni las escuelas ni los padres. Las escuelas porque tuvo que dar otros horarios, otro tipo de didácticas para poder emplear el conocimiento en los alumnos, y los alumnos tampoco estaban preparados porque en la escuela siempre estaban enfrente de un maestro que pasaba alrededor de ellos y veía si estaba trabajando o no. Y por ejemplo, en cuanto a clases, pueden estar dormidos con la cámara apagada y según escuchando la clase, pero realmente no están poniendo atención. Entonces no estábamos preparados para esta magnitud. Qué interesante lo que acabas de mencionar, Michelle, porque ciertamente en una modalidad presencial, el docente puede tener como esta parte de control, que los alumnos estén trabajando porque los está visualizando, ¿no? Pero de manera virtual es muy complicado. Y en este sentido, pues, vemos que sí ha evolucionado, que tuvo que evolucionar. Adelante, Leini. Haciendo hincapié de lo que dice mi compañera Michelle, la verdad es que nuestro sistema educativo está muy diferente. Porque no se ha implementado ni tampoco se ha dado la economía suficiente para que nuestros alumnos tengan un mejor aprendizaje. Por ejemplo, en Uruguay, desde el 2008, estamos hablando de 14 años, se hizo bajo un programa que se llama Inclusión Tecnológica, se invirtieron 238 millones de dólares para que 2.345 escuelas contaran con internet gratuito. Todas sus escuelas, todos sus alumnos tenían el acceso a un internet gratuito, algo que ahorita, pues, que estamos en el 2022, no ocurre, y son muy pocas plazas que podemos estar al aire libre, en el que pues apenas a mitad de pandemia, que llevamos 3 años de pandemia casi, no ya 6 años, y apenas implementar eso, y entonces sí se han tomado las medidas necesarias para que cuando llegara pues algo como esto que nos llegó a impactar, que fue mundial, pues pudieron tomar las medidas necesarias, y México realmente no se vio. Claro, sí, muy acertado este punto de vista, lo que mencionas, la comparación con otros países. Y estamos hablando de un país de América, ¿no? Que la situación es muy similar a México, sin embargo, sí hubo un intento, por ejemplo, en el sexenio pasado, hubo un intento para tener un internet gratuito, sin embargo, no se abarcó, no se pudieron cumplir con los objetivos. Y como lo marcas, hay otros países similares a México que ya han podido hacerlo, ¿no? Y que han podido tener la oportunidad de tener estas herramientas digitales para hacer uso de ellas, ¿no? Michelle, ¿quieres mencionar algo? Sí, profe. De hecho, como comentaba Lenny, por ejemplo, las escuelas asiáticas, tanto en las películas se ve que ellos llegan, tienen clase de arte y llegan a sus butacas y tienen la tablet en su butaca. Entonces ellos llegan y la prenden y con eso trabajan. Entonces, algo que aquí no tenemos, inclusive tenemos computadoras en escuelas que ni siquiera sirven. O sea, ahí se ve tan solo. Y en cuanto a las clases, inclusive escuelas por aquí cerca, tenían solamente una clase a la semana y lo demás eran tareas. Entonces, si no hacían las tareas los niños, pues con una clase no iban a aprender a la semana. Claro, muy complicado, ¿no? Ya también los maestros, aparte de hacer uso de los dispositivos digitales, de las herramientas digitales, también se tuvo que adecuar a la didáctica, adaptarla a estos dispositivos, adaptarla a estas aplicaciones, ¿no? Y sí, bien lo indican, chicas, como la realidad de nuestro país, una triste realidad, ¿no? En muchas de ellas no hay computadoras, las que hay no sirven, o escuelas que de verdad, veamos el sur de nuestro país, no tienen ni siquiera luz, ¿no? Energía eléctrica. Entonces, si no tenemos, o si no hay los elementos básicos,
pues, ¿qué esperamos de tener unas tablets, no? Unas tablets, por ejemplo. Entonces, muy atinado, muy bien, Michelle, muchas gracias. Yasmín, adelante. Gracias, profe. Pues nuestro sistema educativo no estaba preparado, ningún sistema educativo estaba adaptado a las nuevas tecnologías y al e-learning. También tuvo que haber una buena estructura y organización por parte de los maestros para poder impartir estas clases, como comenta mi compañera Michelle. Con una clase tuvo que haber mucha estructura y mucha organización en la escuela. También fue un golpe económico muy fuerte porque muchos no tenían una televisión para todos sus hijos o un teléfono, o había niños que esperaban a que papá o mamá llegara del trabajo y les compartiera el teléfono. Entonces muchos se endeudaron para poder darle una educación a sus hijos. También el tiempo de los padres fue un punto muy importante porque ahora ya no solo era maestro y alumno, también era el papá o la mamá que teníamos que estar ahí con nuestros hijos al pendiente para ver si se hacían o no hacían. Entonces también hubo muchos niños que desertaban porque papá o mamá trabajaban. Entonces sí fue algo muy que nos tomó por sorpresa. Claro, y fíjate, que acabas de mencionar otro aspecto importante. Nos enfocamos solamente en el aspecto escolar, ¿no? De las instalaciones y la evolución que también deberían de tener los maestros con respecto a capacitaciones de diferentes usos de aplicaciones, de Classroom, de no sé, ¿no? De todos estos aspectos que ellos también debieron de aprender. Pero algo que nos estábamos saltando, y lo mencionaste muy bien, Yasmín, fue o es el aspecto familiar. Lamentablemente también les pegó a muchas familias el que tenían una televisión para 3 niños, ¿no? Para 3 hijos. Y los horarios, pues algunos empataban, ¿no? En diferentes canales, ¿no? O para poder mandar las tareas tenían que un celular y que ponerle crédito en la tiendita de la esquina, unos 5, 10 pesitos, 15 pesitos, para poder enviar las tareas, ¿no? Entonces, diario tenían que gastar 15, 20 pesos en colocar, en ingresar crédito a los celulares para poder entregar tareas. Entonces, sí fue un golpe también duro a la economía de las familias. Laura, adelante, te escuchamos. Sí, gracias, profe. Sí, pues claro, ahora sí que se podría decir, reforzando todo lo que ya dijeron, que era parte de lo que yo iba a comentar, pues sí, de que el nuestro sistema educativo no estaba preparado, es más, estábamos asustados, yo podría decir, tanto los docentes como nosotros como papás, y tanto los niños, ¿no? Porque justamente ninguno estábamos esperando una situación tan grande como esta. Un cambio como docentes de que tienes que adaptar tu casa como salón de clases y los niños, pues igual, de igual manera, ¿no? Y como lo comentaba, era de, hay que ver el programa de televisión, ok, sí, mis niños se dormían, de verdad. Eso no garantizaba, aunque tenemos tres maneras aquí en México, que son el presencial, la telesecundaria y en línea, y la mayoría de la educación en línea son ya de preparatoria en universidades, ¿no? O gente de los que ya trabajan, que necesitan estudiar y lo hacen en línea. Pero para alumnos de educación básica era simplemente muy complicado en todo sentido, como lo mencionó Jazz. No todos contaban con un dispositivo, no todos tenían la economía suficiente y realmente, aunque se viera el programa de televisión, eso no garantizaba o no garantiza que el alumno adquiriera el conocimiento que tú quisieras que él, pues, tenga, ¿no? O sea, era de que tener estrategias, tanto los docentes, de ver cómo tener su atención, por lo menos, pero tampoco podrías, yo recuerdo que en un momento hubo que tuvimos que dar clases a niños
y era de que no te ponen atención y ves que están moviéndose y ves que están y quieres decirles, oye, niño, pero no puedes, estás en una pantalla. Entonces hubo que haber estrategias diferentes para poder intentar que tuvieran el conocimiento adecuado. Sí, sí fue muy, muy difícil y realmente no estábamos preparados. Interesante lo que mencionas porque esta parte, y es verdad, ¿no? Les comento nuevamente, en la manera presencial teníamos la oportunidad los docentes de estar viéndolos y poder llamar la atención, ¿no? En algún momento. De manera virtual es más complicado. Sin embargo, también tuvimos que realizar ciertos ajustes para poder lograrlo. Y aquí viene y entramos a la tercera pregunta. Y le doy la palabra a Leini, que levantó con la mano, pero también quiero que aunado al comentario, Leini, que vas a realizar, que también nos ayudes a contestar la tercera pregunta, que dice, menciona algunos cambios educativos surgidos durante la pandemia. ¿Qué cambios has tú visualizado ahorita que ya regresamos de manera presencial a las aulas, Leini? Bueno, del tema anterior solamente era comentar que también, pues como había mencionado mi compañera Jazz, el tema de no solamente en la economía de meter una recarga porque los papás no tenían un internet ni tampoco tenían una parte, también los docentes al no estar capacitados para impartir una clase virtual, lo único que hicieron fue tomar la metodología que llevaban en el aula presencial, pasarla al aula virtual, mandando un WhatsApp, porque hasta eso había docentes que no sabían manejar tampoco, no se sabían manejar por redes sociales. Bueno, tuvieron que aprenderlo y lo único que hacían era dejar muchas copias, y a los alumnos solamente, yo creo que los aburrían tanto en un momento en el que los niños ya no querían estudiar. Era un martirio para ellos. Y pues la verdad es que sí fue muy deficiente de ese aspecto. Y sobre la tercera pregunta, algunos cambios fueron que los docentes tuvieron que tener capacitación obligatoria. O sea, era si sí o no querían, era capacitación obligatoria. Se valoró el trabajo arduo de un docente, o sea, para que se dieran cuenta que hay docentes que realmente van a enseñar a sus alumnos. No todos los docentes son malos, hay algunos que tienen una vocación muy buena. Y los padres de familia antes pensaban que solamente un docente iba, se sentaba y, o sea, ya era todo lo que hacía. Fue la valorización de lo que hacemos. Otra fue la autonomía de los alumnos. ¿Por qué? Porque pues los alumnos tenían que aprender, buscar medios para que ellos tuvieran un aprendizaje bueno. O sea, realmente logramos que, a lo mejor no todos, pero sí muchos de ellos se enfrascaron también en aprender. Había sí alumnos hasta de preparatoria, universidad, que solamente se conectaban, no prendían su cámara y, como comenta mi compañera Michelle, dormían y ya nada más era su asistencia, ¿no? Pero había alumnos que sí se interesaban, a pesar de que no tenían un computador, que no tenían internet en casa, y buscaban, ya sea por libros, no sé, con su vecinito, que les ayudaran cómo aprender también. O sea, fue algo autónomo. Y pues un mayor compromiso de los padres, porque ahí fue donde entraron ellos. Si realmente sus hijos tenían que aprender, también se dieron cuenta que es un trabajo de tres, que no nada más es alumno profesor, sino que es sistema, alumno, docente, alumno, padres de familia. O sea, todo es un trabajo en equipo para que el alumno pueda tener un aprendizaje correcto. Sí, tomando en consideración esto que mencionas, se me viene a la mente o lo estoy imaginando como que estos 2 años que llevamos ya de la pandemia, digo, y que llevamos, porque lo que mencionábamos, no podemos hablar todavía de una adecuación post-pandemia,
puesto que por experiencia y por lo que nos ha marcado la historia de algunas otras pandemias que ha vivido el ser humano, hablamos de mínimo 5 años, ¿no? Mínimo de una pandemia. Nosotros llevamos, y si acaso 3 años, vamos para los, no, ya cumplimos los 3 años con la pandemia y pues todavía no podemos hablar de que se ha terminado, ¿no? Se me figura como un ejercicio de práctica, prueba y error estos 3 años en la educación en México. Y yo creo que en el mundo, ¿no? Pero enfocados en nuestro país, como si hubiera sido una práctica para lo que se viene ya hablando del aspecto tecnológico, el aspecto virtual, online. No sé, en esta parte, ¿quién levantó la mano primero? Michelle. En esta parte, aunado a lo que vas a comentar, a compartirnos, me gustaría hacerte también esta pregunta. ¿Tú crees que haya sido un año perdido o unos años perdidos estos que llevamos en la pandemia en la educación? Sí, de hecho, yo siento que sí. Era lo que iba a comentar. ¿Qué cambios se hicieron? Pues realmente cambió en que si de plano la educación era mala, se volvió peor. Sí, para mí en lo personal, en educaciones básicas, e incluso en las superiores, ¿no? Porque, como comentaba, muchos alumnos no ponen atención porque se dormían, dejaban al maestro hablando solo, lo que sea, ¿no? Pero los niños no aprendieron igual. O sea, hay muchos niños que tuvieron que estancarse, que tuvieron que repetir año, que ahorita regresan a la escuela y no saben ni qué habló el maestro. ¿Por qué? Porque ese día estaba dormido o cualquier situación. Yo digo que fue una pérdida de tiempo, que realmente debieron de poner medidas estrictas, así como en las plazas, en los cines y todo, pusieron medidas de sana distancia, pero se hubo el regreso y nunca se cerró. Eso debieron de haber hecho con la educación, pero simplemente a México no le importa la educación y lo más fácil que fue, cerramos las escuelas y que aprendan como puedan. Pero los supermercados no, ni los trabajos, porque eso sí importa, pero la educación no. Entonces yo siento que fue una pérdida de tiempo total estos años. Los niños no saben absolutamente nada. Es raro el que llegó a aprender, y si lo aprendió es porque a lo mejor los padres se pusieron tras de ellos o realmente quisieron aprender, como decían, autónomamente. Ellos mismos decían, no entendí el tema, lo voy a buscar. O a lo mejor tenían algún hermano en casa que decían, yo ya vi ese tema, yo te enseño, pero aún así el hermano mayor no pudo haber aprendido temas que seguían porque no tuvo al 100% la capacitación. Incluso veo a los niños ahorita de kinder que les dicen, aprende los números en una semana, del 1 al 15, cuando antes no era así. Antes era bolita, palito, para que ellos pudieran moverse, y ahorita es, escribe tu nombre, sigue la línea. Ya no hay una explicación como antes. Entonces realmente no, la educación ahorita estos 2 años fueron una pérdida total. Fíjate qué interesante, y yo creo que ahorita lo van a mencionar las chicas que han levantado la mano. Me voy a adelantar un poquito porque me llamó mucho la atención este comentario que acabas de realizar. O sea, fue duro y a la yugular, ¿no? En esta parte de decir, la educación no importó tanto que la cerraron. Hubo otros aspectos empresariales, hubo aspectos económicos que sí importaron y que no lo cerraron. A pesar de una emergencia, no lo cerraron. La educación en México, fíjate qué reflexión tan interesante, de verdad me llamó la atención, porque podemos ver dos vértices. La primera, esta que acabamos de mencionar, que duro y a la yugular de decir, en México no les importa la educación, y por otro lado, de los docentes que se esforzaron, los docentes que trataron de actualizarse y los alumnos que también quisieron cumplir. Lamentablemente, y lo digo con mucha tristeza, fueron, o sea, no se puede comparar. Fue una cantidad menor la de este lado, que te estoy hablando de un esfuerzo, de que les importó, fue un aspecto menor al otro, ¿no? En el que la gran mayoría de los alumnos y padres de familia fue, pues como no me dan clases, yo hago como que estudio, como que me conecto y no aprendo, ¿no? Lamentable para los maestros que sí se esforzaron y para los alumnos que también se esforzaron, ¿no? En esta parte de poder catalogarlo de esa manera, pero los porcentajes
¿no? Pues nos arrojan a eso, o sea, no podemos decir que sí hubo un interés por parte desde nosotros como alumnos, desde nosotros como maestros, y pues que hablamos del gobierno, ¿no? Hablando de todos los gobiernos y no solamente de un sexenio, ¿no? Porque esta parte de la educación, y por eso quisimos iniciar con esa pregunta, ¿cómo era la educación antes de la pandemia? Decía una de ustedes, pues mala, ¿no? Ahora con la pandemia, pues todavía fue peor. ¿Pero por qué? Porque ya veníamos arrastrando desde mucho tiempo atrás una deficiencia en la educación. Entonces, pues muchas gracias, muy atinado este comentario. Por ahí no sé si Laura levantaste la mano. Ahorita, profe, después de mi Ok. compañero. Entonces, Yasmín. Adelante, Yasmín. Gracias, profe. Yo creo que como dice usted que echando a perder se aprende, creo que iniciaron mal los docentes, pero poco a poco gracias a esas capacitaciones, también por necesidad de seguir enseñando, que hubiera esa parte como profesional, impartir y hacer cambiar una mente de un niño, pues hubo muchos maestros que le echaron muchas ganas y también muchos niños no aprendieron, no aprovecharon por, por falta de cultura. Por falta de cultura de que están acostumbrados a que la maestra estuviera ahí, me vas a traer esta tarea. Y ya iba el alumno y ¿cómo se hace esta tarea? Entonces no investigaban, no indagaban, y ahora lo bueno de este cambio fue que hicimos alumnos que investigaran más a fondo, que se enseñaran cómo investigar, se descubrieron, o más bien se utilizaron las TACs, que son las tecnologías aplicadas al conocimiento, que estaban desde hace mucho tiempo y no las ocupábamos como docentes. Entonces ahora ya se aplican y ya a los alumnos también les llama más la atención por medio de la tecnología. También la gamificación fue ahorita un punto muy estratégico para algunos maestros, para que los alumnos a partir del juego aprendieran y les llamara la atención. Yo creo que no todo fue malo, depende del punto de vista que cada quien tenga, pero para mí un cambio, fuimos un paso adelante en las tecnologías, porque ya necesitábamos cambiar la educación tradicional a esta nueva educación ayudándonos de las tecnologías. Claro, se me viene a la mente esta frase que dice de lo malo, lo bueno, ¿no? O sea, dentro de toda esta situación que bien lo acabamos de analizar y que de verdad, o sea, yo sigo así, wow, yo no lo había tomado tanto en cuenta como lo mencionaba Michelle, pero dentro de todas esas circunstancias negativas, vamos a encontrar lo positivo, que es esta parte que mencionas, ¿no? Yo considero, desde mi punto de vista, que cada una de ustedes, chicas, que está estudiando en una modalidad diferente, online, tienen que ser y se tienen que adaptar, y se tuvieron que adaptar también a ser autodidactas, porque si bien está una clase en vivo, está una plataforma, está la información, está la grabación de la clase, pero aún así ustedes tienen que investigar más a veces de las materias, de las clases que estamos impartiendo los docentes. Hasta aquí, antes de darle la palabra a Lainey, que levantó su mano, a mí me gustaría saber nada más, Fernanda, por ahí, no sé si te encuentras, de repente nos desconectas, supongo por alguna situación de internet que sale de nuestras manos. Nada más saber, Fer, ¿cómo vas hasta ahorita? ¿Qué es lo que has escuchado? ¿Qué te parece, Fer? Tú que ahorita de las chicas de Ciencias de la Educación eres del cuatrimestre menor, ¿no? Eres como de las más pequeñitas ahorita en la licenciatura. ¿Cómo has visto todo esto? ¿Cómo se va desarrollando el conversatorio, Fer? ¿Algún comentario, Fernanda? Pues comparto ideas con todas las que están participando. Creo que cada quien tiene su punto de vista y al final de cuentas de todos es la realidad de lo que está pasando. Y pues bueno, está bien porque como que todo es muy fluido y todas participan y así.
Perfecto, Fernanda, muchas gracias. Y sí quise hacer este hincapié en este sentido, porque les hemos comentado, ¿no? Aquí en el Centro Universitario Haller Online, que poco a poco, pues la exigencia va siendo mayor. Hoy quiero hacer un reconocimiento también, así como les hemos hecho reconocimiento a cada una de ustedes, al iniciar la licenciatura y a ponerle este tipo de retos. Y si te platicaran tus compañeras qué retos les hemos puesto, pues bueno, no terminaríamos ahorita, ¿verdad, Fernanda? Gracias por estar atenta, Fer. Sé que te está fallando un poquito ahí el internet, no te preocupes. De repente sí te voy a pedir alguna participación, pero vamos bien, Fernanda. Muchas gracias por estar atenta. Muy bien. Lainey, ahora sí en esta parte, ¿querías mencionar algo de lo que estábamos comentando acerca de la situación del sistema educativo y los cambios que se han producido? Profe, bueno, estoy de acuerdo con ambas. Iba a entrar un poco en controversia también con Mitch, pero pues ya lo comentó mi compañera Jazz, que sí como tal, así como, no es como que le veamos como tal así lo malo, sino que tuvimos que aprender, como bien lo dice, de todo, realmente de todo de las cosas negativas, lo que debemos de absorber son las cosas positivas y lo malo dejarlo a un lado. Sí, nuestro sistema es muy deficiente, de eso, de verdad que no hay tema, yo creo que todos y todas las que estamos aquí concordamos en eso, y pues desgraciadamente tenemos una cultura pues muy mala que viene desde casa. O sea, esto no nada más es de docentes, no es como tal echarle la culpa solamente a los maestros de que no estuvieron capacitados, sino también nuestros padres de familia que siempre han creído que sus hijos tienen que ir a educar en un aula de clases, cuando realmente la educación viene desde casi, se complementa en el aula, todo lo que aprenden a nivel educativo, de igual manera es como una cadenita, regresa otra vez al hogar y ahí se tiene que complementar. O sea, todo es aquí, como ya lo había comentado, es un trabajo en equipo. Algo que todavía no queda muy claro a muchos, pues a nuestra sociedad, o sea, no nada más a padres ni a maestros, realmente a nuestra sociedad estamos incluyendo a todos, esto depende de todos. Claro, esta parte interesante que mencionas del trabajo en equipo. Digo, esto en toda modalidad, presencial, en línea, como telesecundaria, como tú gustes y mandes, tiene que llevarse a cabo un trabajo en equipo entre los padres de familia, los docentes y los alumnos. Si esto se rompe, no funciona y no nos va a servir. Ahorita lo estamos analizando desde un punto de vista como educadores, como profesores, como docentes, ¿no? Ustedes como docentes en formación. Sin embargo, no sé cuál sería la opinión si ahorita estuviera un padre de familia aquí incluido en este conversatorio. Digo, lo hay. Tanto Laura, Lainey, Michelle, Yasmín, bueno, creo que las cuatro, ¿no? A excepción de Fernanda, son madres de familia. ¿Qué pensaría? Y aquí sí me gustaría, a ver, ojalá que alguna de ustedes me quiera compartir, no solamente verlo desde el punto de vista docente, sino como madre de familia. ¿Qué trabajo en equipo se ha hecho con sus docentes, con los docentes de sus hijos, para este trabajo en conjunto? Digo, ya somos conscientes de eso, ¿no? Laura, adelante. Yo creo que yo estoy de acuerdo con mis dos compañeras, ¿no? No mucho con Mitch, porque como lo menciona Ley, como lo menciona Jazz, yo creo que ya depende de la situación de cada docente, de cada familia, de la manera en que llevaron las cosas como escuela, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente como docente, yo vi, mis niños tuvieron dos maestras pues diferentes, ¿no? Una definitivamente era de que a pesar de que tenía la tecnología, sus clases eran aburridas, muy aburridas. O sea, mi niña ya no quería entrar y dejaba de tarea muchísima tarea que
no tenía como sentido cuando no había explicado ni siquiera lo que sucedía. Les dejaba tarea de matemáticas, muchas operaciones, y páginas de libro, y les dejaba investigaciones, mucha tarea, de verdad, en serio, yo estaba muy estresada con esa maestra, muy estresada. Mi niña estaba más estresada porque teníamos que entregar la tarea a un cierto horario y eran 6:30 y no acabábamos su tarea, porque mi niña es muy dedicada. Ella, y mamá, es que ya es bien tarde, y mamá, y de verdad que era un estrés, porque como mamá dices, tienes tus cosas, tienes tus quehaceres, tienes tu trabajo. Yo, porque pues podía estar un poco en casa, pero hay papás que realmente pues tienen que trabajar, llevar el alimento a sus hogares y no pueden estar al 100% ahí con ellos. Yo tenía el espacio para estar ahí con ellos y investigar, como lo dicen, ¿no? Había la posibilidad de poder investigar en internet y ahora le vamos a hacerlo. Y mucho coraje me daba, de verdad, porque nosotros nos esforzábamos en hacerlo y hubo una ocasión que nos puso 0 de calificación. De verdad, nos dio mucho coraje. Mi niña se puso a llorar. Yo me puse a llorar, estaba muy mal, porque dije, no es justo. No es justo porque uno se esfuerza en hacer las cosas y realmente la maestra no lo valora. A comparación de la maestra de mi otro niño, que yo creo, si no sabía, investigó, le echó ganas, a lo mejor en las capacitaciones que tuvo por parte de la escuela, llegó pues sí, a aprender a usar las plataformas digitales, los juegos, y era una manera diferente. Mi niño esperaba sus clases. Mamá, es que ya va a empezar, y mamá, es que vamos a jugar, y los ponía a jugar y de la misma manera aprendía. Les dejaba trabajos con aplicaciones tecnológicas, pero pues esto, como usted lo menciona, va mucho más allá de cada uno. Como docente, yo creo que a muchos les sirvió, a muchos les ayudó a aprender ese tipo de modalidad para enseñar, porque esto se puede llevar a cabo en un aula presencial. Ya con una computadora y con un proyector puedes jugar con los niños con una aplicación y vas a capturar la atención de cada uno de ellos, porque lo vimos en muchas situaciones. Pero cuando se carece de, pues, de querer aprender como docente, hubo maestros que simplemente no lo hicieron. Simplemente están muy arraigados a la forma tradicional y obviamente no hubo un avance. Y si no hubo un avance en él, un cambio, no hubo un cambio en sus alumnos. Pero vamos más allá con la familia. Es lo mismo. Si carecen de cuestiones tecnológicas, económicas, de tiempo, o simplemente que papás no saben ni leer, era muy difícil. Era muy difícil que el niño pues pudiera aprender. Entonces sí, son yo creo que diferentes situaciones. Mis respetos para los que pudieron, le echaron ganas, apoyaron a sus niños, pero también hay que entender que hay muchas situaciones, que papás pues simplemente, aunque quisieran, pues no pudieran. Entonces sí, sí como mamá, sí vi diferentes situaciones y como persona, como ahorita que estoy estudiando, pues sí, sí hay cosas buenas y sí hay cosas pues tristes, ¿no? Lamentables en este momento que pasó de la pandemia. Sí, claro, creo que lo que rescato de lo que nos acabas de mencionar es esta parte de cómo en los docentes hubo extremos, ¿no? O mucho o poco. Entonces, sí, depende pues de la situación de cada uno de los docentes, del contexto también. Considero que algo también importante que se debió de haber analizado es el contexto de de cada región, de cada escuela y de cada aula. Digo, a pesar de estar en una misma escuela, la situación y el contexto de cada salón es diferente, ¿no? De cada aula y de cada grupo es diferente. Entonces, sí, faltó hacer como cierto análisis complicado, es muy complicado en un país tan extenso, tan grande, tan diverso. Entonces, pues era todo un reto, ¿no? Muy bien, Leini, adelante.
Profe, yo creo que mi compañera ya lo dejó muy claro. Ok, perfecto. El ¿Estás tema. en la misma sintonía con ella? En este sentido, sí creo que estamos como todos en la misma sintonía, ¿no? En este sentido. Igual, Michelle, no sé si quieras complementar algo. Decía sobre que el trabajo en equipo, pues aquí Ok. creo que también los maestros tuvieron que terminar dándole clases a los papás, ¿no? Porque mandaban el trabajo y era, papitos, por favor, van a jugar con los niños, van a hacer esto y el otro y acá. O sea, aquí los papás se volvieron maestros y, y los maestros papás, porque le tenían que enseñar y explicar a todos. Entonces era maestra, manda trabajo a los papás, le explica a los papás y ahora papá tiene que adaptar la tarea, aprendérsela, ver cómo se lo va a enseñar a su hijo, porque debes de conocer a tus hijos y dárselo al alumno. Y el alumno tenía que apoyarse con el papá o incluso con los hermanitos o con la tecnología, los videos, pero ahí ese era como el circulito, ¿no? Todo lo que ellos tenían que hacer, maestra, papá, papá, alumno. Sí, este trabajo en equipo, pues no, igual no podemos como dejarlo a un lado. Eh, es una excelente estrategia que considero que se debió de haber aplicado, o que debemos, o podemos, todavía tenemos la oportunidad de poderlo hacer. Digo, esperemos en Dios que no regrese como a picos muy altos lo de la pandemia y contagios, ¿no? Ya Dios nos libre de estas situaciones. Lo que sí, pues es importante, fíjate, ahorita se me viene a la mente cómo podríamos, no sé, se me ocurre lunes, miércoles y viernes, pues clases para los papás y martes y jueves clases para los niños, ¿no? De cómo les fue con los papás, si hay alguna duda. Lamentablemente, pues sí, o sea, podemos, y en algunas escuelas que crees que particulares sí se llevó a cabo estrategias como esta que estoy mencionando, porque hay la disponibilidad de los papás en cuestión a trabajo. Muchos de ellos también les dieron la oportunidad de trabajar en home office, trabajar desde casa bueno, tuvieron esa oportunidad, ¿no? Yo trabajo, pero estoy al pendiente de ti y que también fue una labor titánica, ¿no? Pero había más oportunidad de estar en casa. Muchos otros papás no tuvieron esa oportunidad de trabajar desde casa. Muchos que están, en empleados, de obreros, etcétera, no había o ayudantes generales, no pudieron trabajar desde casa. Entonces, imagínense el tener a los hijos en casa y tener que ir a trabajar y no poder estar al pendiente, pues sí fue una situación también bastante complicada. Es mucho estudio, o sea, de verdad que fue una situación también de emergencia, de contingencia dentro de la educación aunado a una contingencia de salud, pues tuvimos una contingencia dentro de la educación. No hubo algún método, alguna teoría que nos dijera cómo poder llevar a cabo la educación dentro de una pandemia. Me tocó la epidemia de se me fue el nombre de la enfermedad, de la influenza, pero fueron máximo un mes que estuvimos en casa y no había redes sociales, no teníamos celulares todavía, WhatsApp, o sea, no tenemos lo que hoy en día tenemos. Apenas estaba saliendo los correos electrónicos y recuerdo que yo les mandaba la tarea por correo electrónico, ¿no? Entonces, vemos cómo la situación va cambiando. ¿Qué estamos hablando? De unos 10 años, que fue la epidemia aquí en México de la influenza, y que todavía no tenemos estas herramientas digitales. Entonces, hoy en día, cómo va evolucionando también todo esto y también tiene que ir evolucionando tanto la educación. El maestro Jorge marca mucho esta parte, nuestro director, ¿no? Ha dado cursos, dio en la semana un webinar en la consultoría acerca de la tecnopedagogía. O sea, ¿cómo dentro de la pedagogía hay una tecnopedagogía? Claro, es una rama, ¿no? Por ahí les mandé el enlace para que vean el webinar. Esta parte también de la educación socioemocional dentro de la pedagogía, que también tiene que ver, imagínate, muchos de nuestros alumnos, y creo que es un tema que también nos faltó abarcar el día de hoy, muchos perdieron lamentablemente familiares, tuvieron pérdidas con familiares, consecuencia de esta enfermedad.
y cómo llegan o cómo atender estas situaciones en nuestros alumnos, ¿no? Con base a esto que estoy mencionando de toda una realidad que nos dejó la pandemia, les lanzo la pregunta aquí, Miss Alma va a estar al pendiente de quién levanta la mano primero. ¿Cuál será la mejor postura de un docente ante esta emergencia educativa? Con base a todo lo que acabo de mencionar, tiene que ver aspectos tanatológicos, tiene que ver aspectos emocionales, psicológicos, educativos, pedagógicos, digitales. ¿Cuál será la mejor postura de un docente ante esta emergencia educativa? Yasmín, adelante, Yasmín. El docente tiene que tomar la postura de una comunicación asertiva hacia sus alumnos, porque hay muchos alumnos que necesitan, como usted comentaba, que se les hable de una manera asertiva, que sean empáticos, porque hay muchos profesores que no lo eran. Ahora la postura es un profesor empático y facilitador y guía del educando. También tiene que ser un profesor muy resiliente, que pueda aguantar cualquier tipo de estrés, porque muchos pasaron por esto, no solo los alumnos, sino también los profesores pasaron por este tipo de estrés porque no sabían que grabar un video de tanto tiempo ocupaba tantos terabytes y entonces lo subían y tardaba un día en subirse. Entonces, pues ya ese día ya era un día de atraso. Entonces, yo creo que lo más importante es ser asertivo, empático y resiliente. Wow, ¿no? Es el deber ser. Qué interesante, es el deber ser, ¿no? De un docente en todas las modalidades, ¿no? En todas circunstancias, que lamentablemente ya yo les he mencionado en alguna otra sesión o en clase, que cuando ya se tiene el título, cuando ya está uno ejerciendo como docente o tiene ya una plaza como docente, qué triste es que no nos queramos capacitar. Qué triste es que no sigamos formándonos. Y mencionábamos el Congreso Psicopedagógico que tuvimos el año pasado y que tuvimos más participación de estudiantes normalistas, estudiantes de Haller y de otra universidad que de los mismos docentes frente a grupo. Los temas estaban muy pensados, muy analizados para el apoyo docente. Sin embargo, no fue así. Hoy estamos hablando de comunicación asertiva. ¿Qué tanta comunicación si se tiene con los alumnos? Y ahora si se tiene, si realmente es asertiva, ¿no? Empatía, la empatía con los alumnos. También muchos maestros pudieron haber perdido algún familiar. La situación socioemocional de los docentes, ¿no? O que muchos ya de verdad pudo haber pasado ansiedad, estrés de estar tanto tiempo en confinamiento, ¿no? Entonces, pues sí, son circunstancias que el día de hoy, una de las posturas, como indica Yasmín, pues es la resiliencia, la empatía y pues la comunicación asertiva. Muy bien, Yasmín, muchas gracias. Adelante, Michelle. Algo sobre lo que usted acaba de comentar, pues tenían que ser como muy humanos, porque era una situación que afectaba a todos, en la que todos perdían familiares, en las que todos tenían miedo. Tuvo que haber tomado una postura equitativa en cuanto a sus emociones y entender las emociones de sus alumnos, inclusive de los padres, las situaciones económicas también de todos los alumnos, porque había maestros que incluso no te puedes conectar, no es mi problema. O sea, no buscaban las alternativas. O incluso los alumnos, yo llegué a ver muchos videos que la verdad se me hacían de muy mal gusto, en donde los alumnos se burlaban de los maestros, le decían, no, Miss, píquele alt, un ejemplo cualquiera, alt 5, y se apagaba la cámara. Y todos se burlaban porque el maestro se desconectaba. Entonces muchos querían hacerlo y no lo podían. Eso era más que nada, ¿no? Adaptarte a la situación y no ser conformista, no de, ya les di la clase como pude.
buscar alternativas, ser innovador, inclusive manejar mucho y era como esencial, pienso yo, la psicología en los alumnos y en uno mismo, para saber cómo podía enseñarle a los alumnos estando detrás de una pantalla. Y bueno, creo que eso es lo que yo digo, que un docente tuvo que haber tomado esa postura de ser innovador, para equitativo, que supiera entender, humanizarse un poco más y en todo momento estar alerta en todas las situaciones, porque pues también manejar y hablar el tema con los alumnos. Hubo en algunos salones que hubo bajas de alumnos pues por el COVID, ¿no? Porque decían es que a los niños no les daba, pero si el niño tenía algún otro problema, entonces saber cómo iba a manejar esta situación con los alumnos y que ellos, en lugar de sentir miedo de conectarse a una clase porque no le iban a entender, sintieran la confianza de entrar porque sabían que el profesor los iba a entender y los iba a ayudar en cualquier momento. Creo que era la postura más importante, el entendimiento para todos. Claro, entonces podemos mencionar otra de las características es la innovación, ¿no? Aunado a lo que ya también nos mencionaba Yasmín, pues también necesariamente, forzosamente, un maestro innovador. Muchas gracias, Michelle. Lainey, adelante. Bueno, pues como bien lo mencionaba usted, el estar capacitado es muy importante en un docente. Un muy, yo creo que sería importante para que todos tomen, es el de primeros auxilios psicológicos para saber cómo saber manejar situaciones precisamente como estas. Cómo dirigirnos a nuestros alumnos, como bien lo dice ella, el que tengamos una comunicación asertiva con ellos. También el no hacer uso exclusivo de una sola herramienta en el aula, o una sola metodología. O sea, podemos utilizar de diferentes, por eso la importancia de leer, de que no solo sea el capacitarnos tomando un curso, sino también leyendo, buscando. De hecho, no me va a dejar mentir, hasta en Facebook podemos encontrar temas relacionados a un alumno. O sea, no es necesario también gastar. Hay muchos cursos gratuitos que no se tomaron y que ahorita deberían, pues, muchos de los docentes, pues, como implementarlo ahora que ya están de regreso al aula, y también pues estar actualizado en la tecnología, no nada más en este aspecto, sino que también en la tecnología, para que puedan hacer sus clases más dinámicas, más lúdicas, y también, o sea, lo que se implementó virtual, lo pasen al aula, o sea, que ya no sea como antes, que era tradicionalista, que tenían miedo a utilizar una plataforma. Yo creo que los alumnos ya, ellos van un paso adelante que nosotros, ya saben manejar muy bien las redes sociales, todo lo de tecnología, y pues ya el hecho de que un docente no sepa todos esos aspectos también es analfabetismo, profe. Claro, fíjate que sí, ya en algún momento ya no se cataloga solamente el analfabeta, aquel que no sabe leer y escribir. Hoy en día también ya se considera analfabetismo aquel que no sabe o no tiene el conocimiento en el uso de la tecnología, ¿no? De los aparatos, de los dispositivos, de las aplicaciones, etcétera. En algún momento más adelante considero que sí se va a tomar ya en cuenta esta parte de analfabetismo digital, ¿no? Muy bien, pues para ya ir concluyendo, chicas, porque el tiempo se nos va rapidísimo. La quinta pregunta pues va encaminada a los beneficios o consecuencias que trajo esta pandemia. Sin embargo, considero que a lo largo de todo ya el conversatorio lo hemos analizado, ¿no? Tanto los beneficios como las consecuencias que ha traído esta pandemia en el aspecto educativo. Entonces, bueno, ya no la vamos a lanzar como tal porque ya la hemos analizado. Lo que sí quiero es ya para concluir, pues tengamos ya, quiero escuchar las opiniones de cada una de ustedes y las conclusiones. Ya nos escuchamos, ya analizamos también el punto de vista de mi compañera. Ahora lo que nos toca es con qué me quedo de este ejercicio, tanto a nivel personal
como también a nivel comunitario, ¿no? Es decir, podemos compartir o podemos empatar algunas conclusiones. Entonces, aquí quiero que inicie Fernanda, si me apoyas, por favor, con alguna conclusión que quisieras compartir con nosotros acerca de este conversatorio desde un aspecto profesional. Adelante, Fernanda. Bueno, en mi opinión, siento que es muy importante este tipo de actividades que se realizan porque te ayudan como a desenvolverte y al mismo tiempo te ayudan a que tú como estás viendo los errores que surgieron a lo largo de y te vas formando un criterio al saber qué es cosa que tienes que hacer o no hacer si ya cuando estés pues frente a grupo, cosas así. Entonces, bueno, pues yo soy muy penosa, a mí casi no me gusta hablar, pero pues pues la carrera trata de eso, ¿verdad? Entonces, pues se me hace muy divertido, muy didáctico y pues te das cuenta de muchas problemáticas que hay en el verdadero mundo. Porque bueno, a mí me decían que era muy privilegiada porque pues en la prepa pues estuve en una particular y me decían como de que no, es que, o sea, valóralo porque hay niños que solo les dejan actividades, 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 no les explican, lo vi con mis primos en kinder y cosas así, entonces digo, bueno, sí es cierto, tenían mucha razón cuando me decían eso. Y te vas dando cuenta de la verdadera problemática que había y yo nunca me había dado cuenta de eso. Sí, muchas gracias, Fernanda, y nuevamente nuestro reconocimiento. Me gusta mucho hacer énfasis en estas partes de cuando valorar, ¿no? Mencionas, Fernanda, que eres muy penosa, ¿no? Para hablar todo, y yo creo que algunas de tus compañeras ya de octavo o tercer cuatrimestre les va a dar risa, ¿no? Porque se sienten identificadas, ¿no? Porque en algún momento pasaron por lo mismo. Y creo que puedes ver los resultados. De verdad que yo estoy muy orgulloso y está mi Salma aquí a un lado de mí, ahorita que aparezca, de ver cómo se van desenvolviendo. Notar el vocabulario ya es otro, van aumentando el número de palabras, de su léxico. Entonces, qué bueno. Fer, pues es todo un reto. Fernanda, gracias por participar, gracias por tus participaciones y por estas conclusiones que nos acabas de compartir. Es cierto, a veces no es que no lo veamos, sino que no lo analizamos, ¿no? Porque lo podemos escuchar, como bien lo indicaste. Pues yo lo escuchaba de mis primos de preescolar, ¿no? De kinder, pero pues no me daba cuenta que era tan grande el problema, ¿no? Entonces, muchas gracias, Fernanda, por tu participación. Laura, tus conclusiones, por favor. Pues nada, profe, ahora sí que yo creo que todas las opiniones que dimos cada una de nosotras también han sido a base a experiencias, a comentarios, a todo lo que hemos visto. Y yo nada más quisiera como que adjuntar que aparte, más aparte de que sí se debe o se debió de haber tenido una capacitación en cuestión de tecnología para los docentes. Yo creo que también era importante obtener algunas pláticas, alguna asesoría, algunos cursos en cuestión socioemocional, porque como lo menciona, nadie estábamos preparados ante esta situación y era muy complicado saber cómo manejar a través de una pantalla a un niño que estaba llevando una situación de que enfermó su familiar o que hasta falleció, ¿no? O al contrario, un docente que perdió a lo mejor un hijo, un padre, y que no están preparados realmente para saber cómo llevar sus clases de esta manera. Me comentaba una persona que en el salón de clases, cuando ya se empezó a regresar a las clases presenciales, una maestra de secundaria, porque iban pocos, los que quisieron regresar eran pocos en ese momento, eran como 10 alumnos los que tenía, y la maestra llegaba de malas, porque los niños le decían, llegaba de malas, llegaba frustrada, enojada, y les decía, ¿qué hacen aquí?
Si ustedes pueden estar en su casa, ¿qué hacen aquí? Yo perdí a mi hijo y ustedes que pueden estar en su casa y cuidarse y no lo valoran. Qué impacto tan fuerte y pues sí, ¿no? Hasta se siente feo porque dices, ¿cómo manejas esa situación? ¿Cómo emocionalmente como docente tienes que estar ahí? Porque ya era obligatorio que los docentes se presentaran con ese dolor en tu corazón, en tu alma. Y ver que los papás, pues para ella era, niños, quédense en su casa porque yo perdí a alguien y es muy difícil, es muy fuerte, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante trabajar a partir de todo lo que ya pasó, todo lo que vivimos y esperemos en Dios que pues que ya esto termine pronto. Sí es importante capacitarnos para el uso de la tecnología. Ojo, utilizarla, saberlo utilizar en lo presencial de manera adecuada, innovadora, como lo menciona Mitch, pero también es muy importante el nivel emocional, el nivel emocional en los alumnos y en los docentes. Yo creo que eso para mí es más importante. Y pues de lo demás, yo creo que mis felicitaciones para mis compañeras, para todas en general, o sea, sí se ha notado el cambio. Bueno, yo lo veo, yo, yo las aplaudo y pues nada, todo muy bien. Perfecto, Laura, muchísimas gracias y muy válido y muy no encuentro la palabra, esta parte de sensibilizar, ¿no? A través de los testimonios. Cómo es impactante lo que nos acabas de mencionar que, o sea, ¿qué hacen aquí? Porque yo perdí a mi hijo. Cuando ustedes tienen la oportunidad de estar en su casa, imagínense qué impacto, ¿no? Qué fuerte, tanto para la maestra como para ellos, para los niños. No sabemos la realidad de los que estaban viendo los chicos también. Entonces es como para mucha reflexión. Pero muchas gracias, Lau. Nos dejas esa tarea de reflexión también, tanto trabajar del lado emocional de los docentes y también de los alumnos. Muchas gracias, Laura. Michelle, ¿nos puedes ayudar con tus conclusiones, por favor? Sí, bueno, yo doy por conclusión que pues hizo que todos cambiáramos nuestra perspectiva, pero sobre todo como que doy mucho puntito verde en que le dieron su valor, realmente el valor a los profesores, porque los padres se tuvieron que enfrentar ahora a ellos ser maestros para sus hijos y se dieron cuenta que no es absolutamente nada fácil, que no solamente es ponerte frente a un aula y hablarle a tus alumnos y decirles, haz resumen de la página tal, porque hasta hacer un resumen tiene su táctica. Entonces, creo que eso es lo más importante, que le dieron prioridad a los maestros, le dieron su valor, ya no es como que, es que tu maestro no sabe nada, ¿no? Ya se dieron cuenta realmente cómo está la situación. Incluso la convivencia con sus hijos, ahí conocieron a sus hijos, antes era, es que la maestra no lo quiere porque por eso me le puso 5, pero estando en casa, se dio cuenta que el niño es distraído, que se la pasa jugando, que es cuando dice, entiendo al maestro, es mi hijo, ¿no? Y pues ahorita que ya van a regresar a presencial al 100%, todos los salones, pues veremos realmente cómo retoman esto. Inclusive en algunos ya quitaron lo de la sana distancia, únicamente están pidiendo el cubrebocas. Esperemos que no vaya a haber pues sí, no, otro brote, pero independientemente de eso, creo que pudimos haber tomado de mejor manera la pandemia todos. En cuanto a la educación, pudo haber sido mejor el retomar eso si la educación estuviera preparada. Y pues ahorita esperemos que si llega a pasar alguna otra pandemia, que no vuelvan a hacer a un lado de la educación y que siga como hasta ahorita, yendo presenciales, mitad grupo, mitad no. Y creo que así estamos trabajando perfectamente y era algo que debieron de haber hecho desde el inicio. Desde que comenzó todo, creo que pudieron haber trabajado de la manera en que están trabajando ahorita. Y esa es como mi conclusión. Perfecto, Michelle, muchas gracias. Sí, es tema de debate, ¿no? Lo que nos acabas de mencionar. Más de uno podríamos saltar ahorita y mencionar algunos otros argumentos. Y es eso, para eso es este ejercicio. Uno, ahorita no es un debate, es un conversatorio
para escuchar, ¿no? Y esto también nos llevamos como tarea, Michelle. Yo de verdad que a lo largo de este tiempo de la pandemia, fíjate que no lo había analizado como lo estás analizando de esta parte, o sea, hubo mucha importancia en otros sectores y en el sector de educación no lo hubo, ¿no? O hubo muy poca. Entonces, muchas gracias por esa reflexión, Michelle. Yasmín, adelante con tus conclusiones, por favor. Bueno, pues yo me gustaría agregar que para mí fue una mejor solución a agregar la tecnología a una mejor opción, y espero y no se pierda ahora que regresan a presenciales, porque muchos maestros van a decir, ya, deja a un lado la computadora y ya, porque los alumnos van a extrañar eso. Yo, mi hijo, ahora hablo como madre, amaba los jueguitos de hasta PowerPoint. Yo luego le hacía unos para que aprendiera los números. A lo mejor la maestra les daba un día, pero pues yo le hacía un jueguito y pues que aprendiera las letras o las sílabas. Y le gustaba. Luego se lo compartía la maestra y la maestra lo compartía. Y entonces ya es un apoyo. Yo creo que como ahora los docentes que nos estamos formando, si podemos hacer ese tipo de ayudas porque pues es como más innovador, pues lo podemos hacer. Somos docentes, somos colegas, y yo creo que ese apoyo siempre tiene que ver, y ya no estar con esa mente cerrada de que el maestro no sabe, ay, tu maestra, ay, que esta maestra me mandó esto de nuevo, ¿no? Entonces yo creo que ya como de cabeza abierta, ya tener pues ese conocimiento, y que ojalá y no lo quiten porque es muy bueno siempre tener esa parte tecnológica. Claro, que podamos, ya lo mencionaba alguna de ustedes, que lo que aprendimos en lo digital lo podamos ahora trasladar a nuestra aula, ¿no? Muchas gracias, Yasmín. Lainey, antes de que te nos desconectes nuevamente. Profe, perdón. Sí, no te preocupes, sabemos que estamos en vivo y pues ocurren algunas situaciones que están fuera de nuestras manos. Adelante, Lainey, con tus conclusiones, por favor. Bueno, primeramente agradecer por la invitación. La verdad es que es muy bueno para nosotros como alumnas para poder desenvolvernos. Y como se lo comentaba Fer, la verdad, que no se preocupe, yo era una de esas alumnas que le costaba bastante hablar. Entonces, tú échale ganas, Fer. Tienes unos profesores excelentes que te van a ayudar bastante. Créeme, a mí me han ayudado muchísimo. Y en el aspecto del tema, la verdad es que, pues sí, o sea, son diferentes puntos, como es la capacitación, lo emocional, lo económico. Son muchas cosas que tenemos que unir y que como pandemia tal vez todavía no ha terminado. Yo creo que pues todavía vamos un poquito de largo, esperemos que no, pero debemos de ver también las cosas positivas que hemos tenido en esto, y es hacer más empáticos con nuestros semejantes. Y yo creo que eso, como mexicanos, lo tenemos bastante. O sea, siempre hemos sido como de ayudar, y pues no será la excepción ahora que hemos pasado por una pandemia así tan trágica en la que tuvimos, desgraciadamente, que perder a muchas personas. Así es, muchas gracias, Lainey, gracias por también esas palabras de motivación para tus compañeras que pues van en algunos cuatrimestres inferiores, y sobre también las palabras a tus profesoras. Muchas gracias, Lainey. Chicas, pues con esto vamos concluyendo. Muchas gracias por su participación, de verdad. Ya ahorita yo les pido, vamos a terminar la grabación y si nos permiten unos minutitos para darles algunas otras indicaciones, y pues también al hacer nuestros reconocimientos ustedes. Vemos el crecimiento profesional que tienen. Creemos y estamos seguros que en un futuro, cuando nos toque seguir trabajando, les toque trabajar ya de manera como docentes, de manera profesional, van a tener las herramientas, ¿no? Y eso es lo que a nosotros como docentes del Centro Universitario Haller Online nos interesa. Desde el maestro Jorge,
como a todo el equipo que está atrás de este centro universitario. Digo, ahorita nosotros estamos dando la cara, pero pues es todo un trabajo de equipo de los profesores, de los docentes, de sus centros universitario Haller Online. Muchísimas gracias, chicas. Pues bueno, también agradecer la oportunidad de la consultoría que nos permite realizar este tipo de ejercicios. Lo vamos a publicar en las redes sociales. No va a ser en vivo, va a ser ya la grabación para que pues también puedan ustedes volverlo a, bueno, checarlo, revisarlo, la grabación, compartirlo, ¿verdad? Y pues bueno, muchísimas gracias, chicas. Les doy la palabra a Miss Alma, que también aquí estuvo tras bambalinas con nosotros, para que les ofrezca unas palabras. Sí, bueno, nada más para concluir un poco con la actividad. De hecho, se tenía planeado 1 hora y me encantó que de repente todas levantaban la mano y sí, está bien, adelante. Y a pesar de que decían, no, pues comparto la opinión de mi compañera, le agregaban más cosas. Entonces, eso enriquece bastante este tipo de actividades, el poder escucharlas, el poder reflexionar ciertas palabras, ciertas frases que ustedes nos comparten, también nos ayuda a crecer y a seguir avanzando en este tema educativo. Así que pues felicidades y me dio mucho gusto compartir con ustedes este conversatorio. Desde atrás yo estaba aquí al pendiente de la parte tecnológica, pero aquí estuve escuchándolas a todas y cada una de ustedes. Muchísimas gracias y felicidades. Muy bien, chicas, les esperamos unos minutos.